A esta hora establecemos contacto en Caracas, Venezuela, con Carlos Enrique Ramos, diputado opositor a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Contraloría y secretario general del partido político Nuevo Tiempo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, Juan Carlos Aguirre. Un saludo para ti y para todos tus seguidores de Estados Unidos y Latinoamérica. Diputado, ¿qué sentido tiene llamar a una posibilidad de diálogo dentro de la Asamblea Nacional cuando se habla de reconocer a las partes políticas de un país, cuando ya es la segunda oportunidad, si no es más, que esta directiva está única y exclusivamente conformada por simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, diputados del chavismo, mientras que la oposición es relegada y además ha sido, o no sé si en este momento ha cambiado, siempre relegada también de las directivas de algunas comisiones? Sí, efectivamente, la oposición democrática venezolana fue relegada de las 4 comisiones permanentes que tenía el año pasado, el año 2013. Se le quitó el derecho de palabra a los diputados, se le allanó la inmunidad parlamentaria a varios diputados, y eso es importante pues que el mundo lo sepa, que sepa que efectivamente en Venezuela la minoría no es reconocida, por lo tanto se pudiera hablar de que efectivamente existe una tiranía, es decir, la mayoría niega los espacios y los derechos que efectivamente nosotros tenemos como parlamentarios, como representantes del pueblo venezolano ante la Asamblea Nacional. Es importante que el mundo sepa que nosotros sacamos el 52% de los votos en el 26 de septiembre del año 2010, pero producto pues de un contexto fraudulento por parte del Consejo Nacional Electoral, nosotros obtuvimos menor cantidad de votos, pero nosotros seguimos abogando por el diálogo y seguimos abogando por el diálogo. Por cuanto en Venezuela el año pasado se dieron más de 25.000 muertes. El año pasado la inflación fue del 56%, la más importante de la región. La inflación en alimentos bordeó el 80%, y todos sabemos que la inflación es el impuesto regresivo más importante, es decir, perjudica con más fuerza a quienes menos tienen. Es decir, que si en algún momento se justifica el diálogo y el entendimiento, es justamente en estos momentos. Pero hemos visto que el presidente reelecto de la Asamblea Nacional se ocupó fue de censurar el viaje de algunos diputados en su periodo vacacional hacia el exterior, para que el mundo también se dé cuenta cómo es la persecución, cómo es el hostigamiento hacia los dirigentes de la oposición venezolana. Ahora, diputado, cuando ven este panorama donde las cartas prácticamente están echadas, pero no al favor de la oposición, cuando ven ustedes que las puertas, que las ventanas al diálogo están prácticamente clausuradas y no comulgan con las ideas del oficialismo según las acusaciones que ustedes hacen, entonces la pregunta va basada en qué sentido tiene una Asamblea Nacional, qué sentido tiene, si vamos a verlo desde el punto más radical, una oposición en Venezuela. Bueno, tiene muchísimo sentido porque en este año se debería de nombrar al nuevo Contralor General de la República. Tiene muchísimo sentido porque en este año hay que cubrir la vacante de 3 rectores del Consejo Nacional Electoral. Tiene sentido porque este año hay que designar a 7 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, magistrados principales. Es decir, es sumamente importante que nosotros estemos allí levantando nuestra voz, dando nuestros argumentos y por supuesto planteando la solicitud de rectificación al Ejecutivo Nacional. Hay que rectificar porque si no rectifica el país va en caída libre hacia un caos y hacia una crisis generalizada, porque en estos momentos estamos ya prácticamente en una situación de estanflación en donde la economía no crece y por supuesto la inflación es sumamente alta, y yo como economista insisto muchísimo en eso porque eso nos afecta muchísimo. Queremos por supuesto que el Ejecutivo Nacional rectifique, no por los espacios para nosotros como dirigentes de la oposición, sino para que el pueblo venezolano pueda recuperar su calidad de vida. Diputado, si bien tienen que elegir estos cargos, si bien necesitan una mayoría, no necesariamente mayoría simple, también puede ocurrir que en cualquier momento sea la misma Asamblea Nacional con esa mayoría que busque cambiar algún tipo de norma dentro del reglamento interno de la Asamblea Nacional, o que también lo pueda de una u otra forma establecer el propio Nicolás Maduro con la ley habilitante.
no puede, con la ley habilitante no lo puede hacer. Nicolás no puede legislar en este sentido. Y para hacer los cambios o para hacer las designaciones a las que he hecho referencia del Consejo Nacional Electoral, del TSJ y Contralor General de la República, se necesitan 110 votos, es decir, una mayoría calificada, y ellos solo pueden llegar a duras penas a 99 votos. Y nosotros, es importante que el mundo y que toda Venezuela sepa que nosotros, como fracción democrática del Poder Legislativo venezolano, queremos dialogar, queremos que se aperture, que se designe lo más pronto posible el comité de postulaciones, para que no solamente participemos nosotros como diputados, sino también la sociedad civil, la sociedad organizada pueda también aportar sus nombres y participar en la designación de quiénes serán las nuevas autoridades del Poder Electoral y también del Poder Ciudadano y Judicial. Esto para nosotros es determinante, es sumamente importante el que se dé cumplimiento cabal a la Constitución nacional, al contenido de la Constitución nacional. Nosotros estamos atravesando una situación sumamente difícil, casi que es una crisis generalizada desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. Son variables sumamente importantes y nosotros queremos hacer nuestro aporte, nosotros queremos contribuir en nuestra condición de fracción de la oposición en la Asamblea Nacional, porque ellos por sí solos no lo pudieran hacer, y si intentasen modificar la Constitución nacional, pues en ese caso no lo pudieran hacer ellos, sino que tendríamos que ir a un referéndum, porque se trata de un cambio o de una modificación que transversaliza todo el funcionamiento del Estado venezolano, y por lo tanto no lo puede hacer Nicolás Maduro en su condición de presidente, aun cuando disponga de una ley habilitante. Muchísimas gracias a Carlos Enrique Ramos, diputado opositor a la Asamblea Nacional y miembro de la Comisión de Contraloría y secretario general del Partido Político Nuevo Tiempo. Gracias a ustedes. El gobierno de Estados Unidos cede a la presión. La administración Obama ha entregado 3 documentos sobre su esquema de seguimiento a las comunicaciones revelado por las filtraciones y la responsabilidad de enviar explicaciones